En mi reciente viaje por México tuve ocasión de atesorar, conseguir, acumular algunos libros. Por no decir multitud de libros, tantos que la maleta en esencia casi explotaba. Sin embargo, quisiera centrarme aquí en uno de ellos, una joya encontrada en una librería de viejo de la ciudad de Querétaro, a unas 3 horas de Ciudad de México. Era una librería, como se ve en el vídeo, habitada por una flamante paloma blanca. La historia de este libro merece la pena. Se trata de la primera edición mundial de Si te dicen que caí, de Juan Marsé, novela publicada en 1973 en Editorial Novaro, precisamente en México, dadas las dificultades que tuvo para sortear la censura en España. La biografía de Marsé, Mientras llega la felicidad, Marsé es uno de mis estilistas favoritos. Se relata cómo, después de ganar el Premio Internacional de Novela de México, Novaro, la editorial, dio el primer paso para publicar en España Si te dicen que caí. Envió la novela a la censura, es decir, a la fascinantemente llamada consulta voluntaria, y 2 lectores se encargaron de redactar sendos informes, y el texto primero, que se conserva todavía, empieza así. Informe y otras observaciones. Consideramos esta novela sencillamente imposible de autorizar. Hemos señalado insultos al yugo y a las flechas a los que llama la araña negra, en las páginas tal y tal y tal, enumera varias páginas. Hemos señalado escenas de torturas de guardia civil o por falangistas, obscenidades y escenas pornográficas y escenas políticas y reverencia grave, todo ello enumerado por páginas. Pero después de quitado todo esto, la novela sigue siendo una pura porquería. Es la historia de unos chicos que en la posguerra viven de mala manera, terminan en rojos, pistoleros, atracadores, van muriendo, todo ello mezclado con putas, maricones, gentes de mala vida. Puede que muy realista, pero que da una imagen muy deformada, casi calumniosa de la España de la posguerra. Solo si hubiéramos tachado todo lo que habla de pajas y pajilleras en los cines, no quedaría ni la mitad de la novela. La consideramos, por tanto, denegable. Visto este primer y ridículo y curioso texto de censura en el que se rechaza la obra de Marsé, vamos a ver qué dijo el propio autor. Quiero rescatar a continuación una reflexión que hizo Juan Marsé acerca de todo este proceso de censura que impidió que saliera la novela durante el franquismo. En una entrevista en La Vanguardia Española publicada en la sección Cada día con su tema, Monegal le pregunta a Marsé: ¿qué demonios cuentas en tu novela? Y Marsé contesta: cuento unos años vividos aquí, personales, de la época aquella del barrio y del ambiente de mi infancia. Y lo cuento tal y como lo viví, tal y como lo sentí. De todos modos, este caso mío, el caso de Si te dicen que caí, no es más que una muestra sin excesiva importancia. Lo importante es comprender que cualquier ciudadano tiene derecho a reflexionar sobre los años pasados. Un intelectual militante, ya sea de cine, teatro, novela, ensayo, etc., está en el derecho de hacer una revisión del pasado. Hasta que no se entienda esto, muchas cosas que se pretenden no serán más que simulacros, dice Marsé en la entrevista a La Vanguardia. Me parece una observación lúcida y precisa contra todo tipo de censura. Por otro lado, de este libro que admiro hay varios elementos fuertes que quiero reseñar. Historia, fondo, estilazo como narrador. Y antes de pasar a escuchar el principio de la novela con un pequeño montaje visual, quisiera recuperar las palabras que el crítico Dionisio Ridruejo le dedicó a la obra y al autor, y que pueden ser de interés para cualquiera que en nuestro tiempo quiera crear obras de denuncia. Dice Dionisio Ridruejo: Marsé es un narrador realista, incluso a veces muy a la española, con un realismo crítico y de denuncia, moral, judicial, pero no es un sociólogo disfrazado de literato, de esos que al final no resultan ni lo uno ni lo otro. Marsé no declara ninguna tesis, usa el lenguaje investigadoramente y acentúa su foco en el doloroso mundo donde la corrupción viciosa subyacente en la burguesía respetable se anuda en el apicaramiento cínico emergente de la pobreza desesperada. Como escribían los críticos antes. Dice Ridruejo: para lograr una representación vigorosa y penetrante, Marsé sabe que hay que sonambulizar la materia e intuye que la imaginación en presente de un niño puede servir de lente de condensación esencializadora más aún que la memoria un poco vaga de un adulto. De hecho, gran parte del libro está contado desde la óptica de un niño y se refieren tantas historias callejeras, las aventís, que son brumosas leyendas, historias contadas de boca a boca que se han deformado. Son como historietas, mitos con los que el lector compone el trasfondo trágico del franquismo en la novela. Es la voz y la visión de un niño, las historias que se cuentan en la calle, todo ello crea una forma
exigente para quien la lee. Es una obra un tanto faulkneriana, hay que pensar, hay que construir, hay que hacer un ejercicio que hemos visto que en otros libros que nos gustan aquí tenemos que hacer también, un ejercicio de atención y pensamiento. Y para cerrar quisiera leer los primeros compases del texto, dado que la forma, el estilo, como digo, son esenciales en este libro que encontré en una librería de viejo mexicana. Cuenta que al levantar el borde de la sábana que cubría al ahogado, revivió en la cenagosa profundidad de pantano de sus ojos abiertos un barrio de solares ruinosos y trochados geranios cruzado de punta a punta por silbido estafilador. Un remoto espejismo traspasado por el aullido azul de la verdad, y que a pesar de las elegantes sienes plateadas, la piel bronceada y las sortijas de oro que aún lucía el cadáver, le reconoció, que todo habían sido espejuelos, dijo, en aquel tiempo y aquellas calles, incluido este trapero que al cabo de 30 años alcanzaba su corrupción final enmascarado de dignidad y dinero.